Hola, buenos días, don Uchi. Muy buenos días, Amelia Deschamps. Buenos días a todos y a todas. Y nuevas felicitaciones a los fanáticos del Licey y, tenemos que decir, y a los del Escogido también. Sí. Sí, porque Sí. no tenían menos vida ayer que hoy. Hoy están con vida. Son duros de matar. Bueno, están con bastante vida porque... Están en las mismas condiciones todo el mundo aquí hoy. Sí, Escogido y Águilas están en las mismas condiciones, pero como están las cosas, ¿verdad? Todo puede pasar. Bueno, pues mira, ayer hubo un acto muy importante en la Federación Dominicana de Comerciantes. Habló el director general de Impuestos Internos, Magín Díaz, y habló de algo muy interesante. Ha sido una idea excelente juntar en una ley, ligar los delitos, dos delitos diferentes en una sola ley: el lavado de activos y la evasión fiscal. Eso ha sido inteligente. Hay que decir, además, justo, además correcto, además eficiente. Porque los evasores son personas que tienen poder. Por ejemplo, los impuestos que paga el pueblo no los puede evadir, porque están en los precios de todo lo que paga. Entonces, si usted compra un sombrero, usted está pagando los impuestos porque se lo están poniendo en el mismo precio que usted está pagando. Es decir, el consumidor no puede evadir impuestos. Ahora, los que tienen más poder económico sí los pueden evadir. Y tienen mucha influencia. Este es un país, señores, donde gente que contribuyó con la campaña del que ganó, que en eso se convierte en un negocio sucio, ¿verdad? No quieren pagar impuestos porque dicen, no, pero yo contribuí. No, yo di tanto. A mí no me tienen que cobrar impuestos. Entonces, por el poder que tiene el que da el dinero del que va a ganar o del que después gana, que generalmente le ponen huevos en toda la canasta, pero no huevos del mismo tamaño. Entonces, esa persona tiene mucho poder para seguir evadiendo los impuestos y por eso le han ido cargando más los impuestos a los pobres, al consumo, que a los que más tienen. Porque como el consumidor no los puede evadir, entonces, mira, lo que este no paga, pónselo a aquel. Es por eso que el 67% de las recaudaciones por impuestos en este país salen del consumo, salen de usted empleado, de usted trabajador, de usted ama de casa, de usted obrera, de usted maestro, maestra, empleado, empleada, de ustedes que salen, porque los poderosos tienen maneras de evadir. Por eso ha sido muy inteligente unir en una sola ley esos dos delitos. Que es la ley de lavados. La ley de lavado de activos y contra la evasión fiscal, porque por ahí sí los pueden agarrar por los bigotes. Y creo que eso es lo que está pasando. El director de Impuestos Internos estuvo ayer en un congreso como invitado de la Federación Dominicana de Comerciantes y habló de ese tema. Dijo varias cosas interesantes sobre eso. Por ejemplo, que justificando la necesidad de la ley, dice que le perjudicaría a la República Dominicana no cumplir la ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, porque esa es la otra parte. Qué bueno que ha englobado todo eso. Entonces, dice él que la ley que se ha hecho aquí para eso cumple con las normas internacionales para atacar esos delitos. Y que hay organismos que se dedican a evaluar el país, como lo son dos que vienen la próxima semana, anunció él, el Foro Global y el Galifat. Entonces, para ver cómo está cumpliendo el país con la lucha contra el lavado de activos. Es decir, el Estado, en este caso a través de la DGI,
simplemente les dice a los que contribuyeron con su triunfo que esto es internacional. Miren cómo vienen a chequear cómo va esto. Pero, Uchi, esa ley, incluso para su aplicación, que es a partir de este año, tiene a su alrededor todo un proceso de formación en el que han tenido que participar los empresarios, y eso es importante. O sea, el hecho de que se produjera ayer esa conferencia está directamente ligado a un proceso en el que tengo entendido que han tenido que involucrarse el empresariado dominicano para formar a todo su personal, porque recordemos casos como el de Figueroa Agosto, que es uno de los casos más sonados de narcotráfico en nuestro país. Cómo se habló de la posibilidad de que aquí se compraran propiedades con dinero en efectivo, viviendas, apartamentos de muchísimo dinero, cómo se compraron vehículos, y había quien se defendía en ese sentido en los tribunales, porque narcotraficantes en este país o gente que se dedicaba no solamente al narcotráfico, sino a cualquier otro tipo de actividad delictiva, no quería transparentar su dinero, y entonces utilizaba el dinero en efectivo para hacer sus transacciones. Y al final, si usted lo que vende es móviles, no, la ley no dice que a usted no le pueden pagar con dinero en efectivo, o sea, no decía eso, y se supone que si existe la papeleta, usted no tiene por qué negarse. ¿Qué es lo que hace la ley de lavado ahora? Que le exige al vendedor que identifique el origen de los recursos de la persona y que levante la mayor cantidad de información posible, sobre todo cuando se trata de transacciones económicas de montos elevados. Y hay cierto tipo de transacciones económicas que no se pueden aceptar. Por ejemplo, eso, la compra en efectivo de un vehículo a un dealer. Sí. Ya no, hay que decir a qué usted se dedica. Si es un funcionario público, la información que tengo es que incluso el funcionario tiene que llenar una planilla diferente. Es cierto que eso complica un poco más porque ralentiza los procesos de venta, pero evidentemente el gobierno dominicano quiere levantar la mayor cantidad de información posible y necesita el apoyo de todos los sectores para que esto cambie. Y para eso necesita que ese levantamiento de información también lo haga el comerciante. No es que, digamos, si no levanta toda la información o si se escapan algunos datos o la persona que va a comprar no ofrece algunos datos al vendedor, ese vendedor va preso porque no es un fiscal, pero sí que hay que identificar el origen de muchos de los recursos a la hora de hacer transacciones económicas importantes, porque la DGI también va a observar el comercio y le va a dar seguimiento a esa empresa, y a la hora de hacer su declaración también hay información de ese nivel que se le puede exigir a la empresa, y por eso es importante todo lo que está ocurriendo alrededor de esta ley. Va a ser un proceso de adaptación porque no deja de ser complejo. Es correcto lo que tú acabas de señalar, de que, bueno, no es una autoridad, no está obligado a sacarle toda la información, pero sí tiene que preguntarla. Y si no se la dan, debe decir que no se la dieron. Y eso ya se constituiría en una pista para investigar. Ahora, expresó Magín Díaz ayer que la ley contra el lavado de activos va a ayudar a la lucha contra la evasión fiscal, lo que estábamos señalando al principio, una cosa sirve para la otra. Entonces dice que, por ejemplo, ahora la DGI tiene acceso por esta ley a las informaciones financieras, a las cuentas de los bancos, incluso, sin necesidad de pedir una orden judicial para eso. Directo, qué bueno. Que fue el argumento que se utilizó en un caso conocido. Sí. Para decir que se estaba violando la privacidad de una persona investigada por posible evasión de impuestos. Entonces, juntar el mecanismo legal para combatir un delito contra la humanidad como es el tráfico de drogas y el consiguiente lavado de activos, y ligar todo eso con la evasión fiscal, es positivo, es sano. Le preguntaron los comerciantes que estaban presentes sobre un estudio del Banco Mundial, atención a esto, que propone ampliar la base del ITEVIS. Ampliar la base del ITEVIS es más impuestos al consumo, más impuestos para los pobres. Eso es todo. Entonces, el director de la DGI no avaló, por lo menos, o no pareció avalar esa idea de ampliar el ITEVIS para que los pobres paguen más.
Digo pareció porque él no lo explicó, pero fue como frío frente a ese planteamiento. Lo que él dijo fue que los organismos internacionales tienen sus opiniones. Eso fue lo que él dijo. Digamos que no los contradijo. No, pero no lo apoyó. No lo apoyó. Y entonces él dice que ese tema se puede incluir en la agenda sobre la nueva fiscalidad. Parece estar hablando del pacto fiscal. Y precisamente Antonio Taveras, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, quien estaba presente, opinó que la ampliación del ITEVIS debe ir a la agenda de una reforma fiscal integral. Que lo primero, para la transparencia de todo esto, lo primero es que a la gente hay que explicarle qué es lo que es una reforma fiscal, porque aquí le dicen reforma fiscal a simples aumentos de impuestos. Y tenemos décadas combatiendo ese engaño, porque eso es un engaño. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una reforma fiscal, mentira, nuevos impuestos, eso no es reforma fiscal. La única reforma fiscal necesaria y además justa es reducir los que pagan los que menos tienen y aumentar lo que pagan los que más tienen. No es justo para nada que el 67% de las recaudaciones por impuestos vengan de impuestos al consumo que los pagan fundamentalmente los pobres. Entonces, sobre todo, y yo me imagino que el director, cuando le hablaron de eso, de ampliación del ITEVIS, habrá estado pensando en sus resultados del año pasado. Señores, la DGI recaudó muchos más impuestos, mucho más cantidad de dinero en impuestos que lo que estaba presupuestado. Es decir, rompió el presupuesto, recaudó mucho más de lo previsto. Y no ha habido necesidad de poner más impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de eso? Ahí uno de los participantes fue el empresario Pepín Corripio, quien habló de la creación de empleo. Él dice que los empleos los debe crear el sector privado, no el Estado, con botellas. No, el sector privado. Y eso es un planteamiento muy correcto porque siempre se ha usado, los políticos, es ya un hábito engañar con argumentos falsos. Cuando se le encara a los políticos el gasto en nómina, la excesiva cantidad de empleados públicos, que es forma de pagar campañas políticas y caravaneos y todo ese tipo de cosas, lo que dicen es, pero tenemos que combatir el desempleo. El desempleo no se combate así. El desempleo se combate creando las condiciones para que la industria, el comercio, prosperen. Y entonces, de una manera natural, produciendo bienes, produciendo riquezas, entonces se vayan creando más empleos. En este sentido, el señor Pepín Corripio, lo escuchamos desde hace, yo creo que décadas, hablando de un programa para el primer empleo, porque hay un cuello de botella. Un joven acabado de graduar va a buscar empleo y le dice, ¿usted tiene experiencia? No, me acabo de graduar. Si no tiene experiencia, no lo necesitamos. Pero entonces, ¿cómo va a adquirir la experiencia si no le dan un primer empleo? Hay una gráfica, Wichi, de esas que circulan a través de la web de un bebé encaramado, porque en buen dominicano, en una herramienta de mecánica, como el que está arreglando o cambiando la goma de un camión. Dice, sí, para que cuando me gradúe ya poder tener la experiencia adecuada. Sí. Porque me están pidiendo experiencia acabándome de graduar, no puede ser. Exactamente. Entonces, se han hecho planteamientos a través del tiempo, pero nunca se ha tomado en serio este aspecto. La gente tiene que haber una manera de que el nuevo profesional se introduzca en el mercado laboral, porque además lo que conviene a la economía de un país es que haya trabajos de verdad y no botellas. Repito, creando bienes y creando más consumidores.
porque el que no trabaja, si consume, no es porque trabaja, no es participando en esa creación de bienes. De manera que todo esto fue muy importante. Quizás lo único preocupante en esa reunión de ayer vino del presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, que es un líder empresarial del comercio. Él tiene mucho liderazgo y es una persona positiva en muchísimos aspectos. Pero ayer se sumó al coro del alto empresariado que insiste en afectar derechos de los trabajadores con el tema este de la cesantía. El argumento es muy flojo, el argumento que tiene ese alto empresariado para justificar mutilaciones en el derecho de cesantía. Y es que esto no va a afectar derechos adquiridos, porque ellos dicen que eso no se le va a aplicar a los trabajadores actuales, sino a los nuevos que vengan. Ajá. Se afecta un derecho como quiera. Se afectan derechos de los que van a venir. Pero mientras tanto, ¿qué pasaría con los que ya están, que ellos dicen que no se van a afectar? Un empresario voraz diría, oh, pero estos que tienen 10, 15 y 20 años trabajando conmigo, van a seguir ampliando su derecho, se sigue acumulando recursos que yo le voy a tener que pagar el día que se vaya, mejor los saco ahora y los empleo nuevos que no tengo que pagar la cesantía. Ese tema, la verdad que es difícil entender por qué el alto empresariado ha tenido tanta insistencia con ese tema. ¿Cuánta insistencia? ¿Qué significa eso económicamente cuando hay tantos otros factores y tantos otros costos? ¿Por qué tienen que empecinarse en eso? Eso es lo que más daño le ha hecho a la imagen del alto empresariado aquí en todo el tiempo. Aquí no hay un tema que le haya hecho más daño. La imagen del alto empresariado se ha deteriorado insistiendo en ese tema, que no es fundamental. Ayer se iniciaron, Uchi, las conversaciones de nuevo a propósito de ese tema, sí, con la participación del gobierno dominicano y del sector sindical, que tiene muy clara su posición con relación a este aspecto específico que usted menciona. Y vamos a ver qué ocurre, por lo menos en la reunión de ayer, y está ya pautada el próximo encuentro. Se estaban poniendo de acuerdo las partes sobre qué han avanzado, qué está acordado, qué no, para establecer un calendario de trabajo y de discusión. Los que están participando como representantes de los trabajadores, entre ellos Pepe Abreu, tienen muy clara la ley y el Código de Trabajo, lo conocen a la perfección, y están plantados en defender los derechos adquiridos de los trabajadores. Nadie va a sentarse a discutir la modificación de una ley para restarle derechos a la gente que tanto trabajo le costó lograrlos. Yo creo que el empresariado va a tener que cambiar su discurso, aunque algunos le buscan la vuelta y dicen que con la ley de seguridad social algunos aspectos que estaban contemplados en el código laboral o quedan desfasados o se chocan porque hacen que el empresariado tenga que hacer doble aporte al empleador para su retiro. Vamos a ver qué pasa con esa discusión, pero obviamente en esos puntos va a ser agria. Mira, por otro lado, y ya para concluir y muy brevemente, el caso de la agresión a puñaladas de una mujer por su expareja dentro de un juzgado de paz y en presencia de la fiscalizadora, le dio 8 puñaladas y está grave la mujer. Hoy se publica en el listín, creo, 2 antecedentes más de esto. Recientes, los 2 del año 2016. El 5 de enero del 2016, en el Juzgado de Paz del Ensanche Osama, un sargento de la Armada, la que era la Marina, ¿verdad?,
Joaquín Soto Trinidad, asesinó a tiros a su expareja Carolina Cecilia Rijo en el estacionamiento. Ella le reclamaba una pensión alimenticia para el hijo que tenían. Y además de que mató a su exmujer, le dio 2 balazos a una hermana de ella, a Ingrid Berenice de la Cruz. Eso es en el juzgado de paz. Los policías, nadie protegió a la víctima. Después de que ya él había matado a una y herido a la otra, lo persiguieron unos policías, lo detuvieron a 2 cuadras de allí. Y el 14 de marzo del 2016, en este caso no fue un agresor, sino una agresora a otra mujer. Tenían una audiencia de conciliación porque había amenazas, había una que amenazaba a la otra porque era la pareja del ex marido de la otra. Y allí mismo, eso fue en el juzgado de paz de Barahona, Yosiris Pérez, de 32 años, fue atacada por la otra mujer. Entonces, lo que tenemos que pensar es esto. Contra los feminicidios, contra el maltrato a la mujer, aquí, de parte de las autoridades, sobran los discursos, sobran los t-shirts, sobran los eslogans y faltan las acciones. ¿Cómo es posible que en los juzgados de paz, donde se dilucidan esos casos de manutención, de amenazas, no haya protección policial? No es solamente en el juzgado de paz de Esperanza, donde Miguel Ángel Valerio le dio 8 puñaladas a Tania Herminia Noesí y la fiscalizadora tuvo que salir huyendo. No es solamente en ese juzgado, en los juzgados de paz no hay policía. Entonces, es hora de que dejemos los discursos manidos, repetitivos, reiterativos, y en lugar de discursos, pongamos en esto recursos. Tiene que haber, señores, el colmo es que ni las juezas ni las fiscalizadoras tienen protección, mucho menos la va a tener la víctima. Sí. Basta de discursos, recursos. Vamos a hacer la pausa. Cuando